vamos a darle. Después de una tragazón sin llenadera, luego de una tragadera donde limpiaste la cazuela antes de atacar la cena, date un chance y echa el chisme con un rico desempance. Gente bonita, mi racita hermosa, bienvenidos a este nuevo capítulo de El Desempance. Y es siempre un placer, un gozo, una cosa así como cuando te subes a la montaña rusa y ves para abajo y dices ¡ah! De presentarles, señores, señores, del otro lado de su pantalla, la Me aplaudo porque sí. me caigo muy Bravo. bien. Hay que meter Aquí voy a poner cosas una... de esas de los aplausos de la tele. No, más trabajo en edición no vamos a meter. No, eso no va a pasar. Bueno, Lo que sí voy a ok. meter aquí es una advertencia de que si ustedes traen audífonos, Ajá. le bajen un poquito el volumen cuando presentas porque eso se satura entre la gente bonita y la gente puede sufrir daños, ¿no? Entonces, nada más como un pequeño recordatorio lo vamos a poner. Vuelvo a presentar para los de los audífonos. Gente bonita, mi racita hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de la medianoche, El Desempance. Hay que hacerlo Es siempre un placer. en ASMR, hay que decir. Gente bonita, racita hermosa, bienvenidos a esto. Y ya, ganamos más seguidores. Sí. Ándale. Bueno, Sí. ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué traes o qué? Ah, no, el tema lo traigo yo. Bien. Pero, Yo bien, ahora traigo bueno, un café qué porque gusto. ustedes no lo saben, ni yo estoy para platicárselos, pero la nena está grabando en México y ahorita de tarde, si yo no sé, es de día. Y yo estoy del otro lado del charco y ya es noche. Yo grabo Sí. de madrugada para ustedes. No es cierto, son las 11. Interrumpo mi sueño. Son las 11 de la noche. Tampoco. Oh, Por eso sí bueno. que estás del otro lado de la pantalla y del otro lado del mundo, literalmente. Ujú. Sí, y bueno, fíjate que tú estás del otro lado del mundo, en el viejo continente, de donde llegaron los conquistadores y donde nació la historia del personaje que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de la Malinche, que en realidad, Ay, y agárrate lo que te voy a decir, la Malinche, con artículo femenino, nunca existió. porque era Ahorita para te hombre, ¿o platico qué? quién realmente era, a quién se le daba este término. Pero espérate, tengo que... Empiezas como los que te platican la peli No, pero y te empiezan por el final. no, Y eso luego te no la es van contando de adelante para eso no es lo atrás. más interesante de la historia. La historia tiene muchas cosas muy interesantes. Pero, es para que se queden y digan, ¡ah! ¿Cómo que no existió? Y ya se queden viendo siquiera más de 10 minutos el video, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la Malinche y para poder hablar de la Malinche, pues primero tenemos que remontarnos a aquellos años. Entonces tendremos que hablar de ¿Qué pasó? Malinche, no de la Malinche, ¿no? Según lo que me estás diciendo. No, estoy diciendo Sí, tonterías, ¿verdad? en realidad vamos a hablar de Malintzin, porque, bueno, mira, Ajá, en principio de cuentas, ajá. no se sabe realmente cuál era su nombre. Lo más acercado que tenemos a una historia verdadera era que se llamaba Malintzin, Ujú. que era en honor a la diosa de la hierba. Pero cuando llegan los españoles a México o a este territorio, la bautizan como Marina. Pero en principio de cuentas la vamos a llamar como Malintzin. Sí. Mira, era la diosa de la hierba y yo traigo una playera con Malintzin. hierbitas. Qué casualidad, oye, qué chido. Y yo traigo un rosa mexicano. ¡Ay! Qué conectados andamos así, esas frecuencias familiares. Qué conectados, Dios mío. Bueno, pero el chiste es que nosotros tenemos una historia de la Malinche como una traicionera, ¿no? Como una vendepatrias, como la persona que por amor traicionó a su pueblo y lo vendió a los españoles. Pero en realidad
Pues eso nunca pasó. La traición. Porque tenemos que recordar que pues la historia es patriarcal, la historia es machista, y entonces nosotros tenemos a Malintzin como la Eva de nuestro paraíso, ¿no? Como la mujer que nos traicionó y por eso sufrimos lo que sufrimos y por eso el pueblo bueno sufrió lo que sufrió, ¿no? Pero bueno, entonces, y sigue sufriendo ¿quién era esta el mujer? pueblo. Y sigue sufriendo y seguirá. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde nació? ¿Por qué así? Pues te digo que nació por ahí del siglo XVI, más o menos, según lo que yo vi. Ajá. Nació en Veracruz, por donde ahorita es Coatzacoalcos. Ahí, No manches. ella nació, era más o menos como en los límites del Imperio Mexica, o Mexica, no sé bien cómo se pronuncie. Pero bueno, Malintzin era hija de un cacique, era acomodada, ¿no? Digamos que pobre no era. Entonces hablaba náhuatl, pero el papá de Malintzin se muere cuando ella más o menos tenía como 10 años. Y entonces aquí hay dos versiones. Se supone que cuando se muere el papá, la mamá se vuelve a casar con otro señor y pues ella queda un poquito rezagada porque marido nuevo, vida nueva, todo nuevo, y ella como que medio me la olvidan. Y aquí hay dos partes. Primero se dice que en una guerra contra los mayas, Malintzin es otorgada como prisionera, o sea, los mayas se la llevan como prisionera, y hay otra versión que dice que la mamá, como se volvió a casar, la vendió o la entregó a un traficante de esclavos y los mayas la compraron. Uy. Pero el punto es que pues, al final del día fue otorgada, ¿no? O sea, se la dieron a los mayas para que se fuera con ellos. Ya sea vendida o prisionera, se fue con ellos. Ajá. ¿No era princesa la Malintzin? Pues era hija de un cacique. Y entonces, el chiste es que se la llevan prisionera y ella aprende a hablar maya. Porque lo que tenía Malintzin era que era muy, muy listilla, ella para los idiomas. Entonces, hablaba náhuatl y aprendió a hablar maya. Y por eso fue de gran utilidad para los conquistadores, para Hernán Cortés cuando llegó, ¿no? Entonces, bueno, ella estaba ahí con sus mayas, con los chontales, que era con los que estaba. Con un chistoso con sus mayas. Ahí, bueno, pues con su gente que la tenía. Ajá. Y en 1519, cuando llega Hernán Cortés a México, es otorgada junto con otras 19 mujeres, fue otorgada en un grupo de 20 mujeres y se van con los españoles, ¿no? Pero bueno, ¿quién era Hernán Cortés? Bueno, pues Hernán Cortés era un noble que nació en Extremadura, en lo que era el reino de Castilla en aquellos años. Ajá. Y era gente letrada. Porque ves que tenemos la idea de que nos mandaron a lo peor de lo peor y que por eso somos como somos y que si nos hubieran conquistado los ingleses seríamos una potencia, pero la culpa la tienen los suizos. Ajá, exactamente, pues no, o sea. Ay, pues nos cuentan un montón de historias. Sí. Hernán Cortés, pues era una gente que no era pobre, o sea, sí pertenecía pues a una clase social acomodada. Fue a la universidad de Salamanca, estudió lo que hoy vendría siendo como una equivalencia a una licenciatura en leyes. O sea, él hablaba latín y muy bien y era una gente pues culta, ¿no? ¿Hablaba latín? Sí. Entonces, pues él de repente, a sus 19 años, si no mal recuerdo, dice, ay, aquí en Extremadura ya no hay futuro, déjame voy allá al mundo nuevo que dicen que encontrar. Entonces agarra sus cosas. Vámonos por el sueño mexicano. Bueno, llega creo que a Cuba, o sea, realmente a México no habían llegado. Entonces, bueno, se viene para acá con todos sus sueños, sus ilusiones, llega a Cuba, y cuando llega a Cuba, él dice, es que después de aquí, pues hay más cosas, ¿no? Hay que ir a ver qué encontramos para allá. Se arma su expedición, 700 hombres, unos barquitos, sus pistolas que traían, y se vienen para México, y pues llegan a
¿A dónde llegan? Espérate. Entran por Tabasco, A ¿no? Yucatán. Según tengo entendido. Llegan a Yucatán, según lo Ah, que yo vi, Yucatán. ajá, llegan a Yucatán Ajá. y ahí pues les entregan un grupo de mujeres, más o menos 100 mujeres, y les entregan oro y les entregan pues como dotes, ¿no? Cuando lo reciben. Y entonces, pues porque dicen que el oro no era valioso, ¿no? Para los antiguos pobladores, lo que ellos consideraban más valioso eran como las plumas de quetzal y estas cosas. Entonces, pues les entregan oro y les entregan cosas, Ajá. mujeres, para que... Oye, pero así, pero llegando se las entregaban, o sea, así nomás como que, bienvenidos, tengan 20 mujeres. No, lo Y que pasa tengan, es ¿no? que cuando llegaron, pues ¿cómo? estaba Jerónimo de Aguilar, que ya se había perdido aquí, él ya hablaba maya y también hablaba español, y entonces pues ahí empezaron a transmitir ciertos mensajes y etcétera, o sea, pero, o sea, sí pasó pues un tiempecillo de que llegaron y platicaron y no sé qué, y les contaron, cuando llegan a Yucatán, les cuentan que en la Gran Tenochtitlán, pues hay muchísimo oro y hay un imperio impresionante, y entonces Cortés dice, pues vamos para allá porque aquí hay oro y aquí hay negocio, entonces vamos a ir a buscar esas nuevas tierras. Y en ese caminar, Que como película de extraterrestres, llévenos con su líder. ándale así, así mero. Entonces, en ese caminar, pues llegan a la tierra donde estaba Malintzin y creo, esa parte no la tengo muy, es que pues hay muchas versiones, porque están las versiones estas de que llegaron, hicieron matadero de gente, y están las versiones las que dicen que no, que, o sea, pues llegaron y platicaron y no sé qué, y entonces siguieron avanzando, ¿no? Pero entonces se supone que cuando llegan al terreno donde estaba Malintzin, sí hay una guerra, o sea, sí hay como una batalla, y entonces ya cuando pierden la batalla los originarios de ahí, es cuando se llevan al grupo de 20 mujeres y entre ellas va Malinche, ¿no? Entonces, bueno, se la llevan, o sea, sí ellos hubo una estaban, batalla. pues se supone que sí, cuando llegan a ese territorio, pero hay gente que dice que sí hubo batalla y hay gente que dice que no hubo batalla, porque realmente la historia está muy ambigua. Pero bueno, el punto es que se la lleva, no sé qué. Entonces, en el caminar, ya de cuando se la lleva, Hernán Cortés no le llama la atención y se la entrega a Alonso Hernández Portocarrero, que era el hombre que la tenía en su poder, ¿no? O sea, dijo, Portocarrero dijo, a mí me gusta esta señora, yo me la voy a quedar. Y en el ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? O sea, la tenía Hernán Cortés y se la entrega a este señor, o este señor me hice gol, o este señor la tenía y Hernán Cortés. No. ¿Cómo? A Hernán Cortés le entregan 20 mujeres. En donde iba la Malinche. Ajá. Y entonces dice, pues ¿a quién quiere esta? No, pues yo. ¿Quién quiere esta? No, pues yo. Bueno. Y Malintzin se va con Portocarrero. Qué malo. Entonces, Empezó a repartir. Sí, claro, pues para eso se las dieron. Entonces, originalmente, pues no, la relación entre ellos dos no empezó desde el principio. Y entonces siguen caminando en el país y en Veracruz, cuando llegan a Veracruz, se encuentran a personas mexicas que hablaban náhuatl, y entonces Jerónimo de Aguilar fungía como traductor, pero cuando se encuentran a alguien que hablaba náhuatl, pues ya no entendió, o sea, porque él sabía del maya al castellano o del maya al español, pero ya de otro idioma no entendía. Ok. Y entonces es aquí cuando... Jerónimo de Aguilar era el que estaba allá, ¿no? En Yucatán. Ajá. Que estuvo ahí viviendo. ¿No? ¿Fue esclavo ese señor? ¿O qué estuvo haciendo ahí? Pues según dicen, había dos personas. Estaba Jerónimo de Aguilar y estaba un cura que se quedaron ahí. Y Jerónimo de Aguilar se hizo maya y se puso aquí todo lo que tenían y aprendió a hablar y no sé qué. Y el sacerdote sí estuvo medio de esclavo, pero no, pues no sé bien. ¿Para qué te miento? Entonces, bueno, cuando se encuentran esta gente que habla náhuatl, ahí es cuando Malinche dice, yo hablo náhuatl, entonces empieza como traductora, que fue su única función. Ella lo único que hizo fue traducir.
levantó su Levantó manita su y dijo, manita. yo sé, profe, yo participo. Y entonces lo que hacía Malintzin, lo que Sí, sí, hacía Malintzin entiendo. era que traducía del náhuatl al maya y Jerónimo Aguilar traducía Ujú. al castellano. Pero como ella era muy No manches, el teléfono el descompuesto. teléfono descompuesto. Pero como ella era bueno, entonces cuando empieza ya a traducir del náhuatl, entonces ya ahí cambia su rol en, en esta historia y ya la ponen como traductora, por eso siempre sale al lado de Cortés, porque Ajá. ella era la que le traducía todo lo que pasaba. Y no nada más le traducía, sino que le enseñó costumbres, le enseñó ritos, etcétera. Entonces los españoles la rebautizan y la empiezan a llamar Órale. Doña Marina, porque ya era una mujer pues importante dentro de esta historia. Con Ah, el Doña, con el doña, le exactamente. pusieron el doña. Y entonces, Ah, después, mira la ella, como Malintzin era muy ahí. chida para los idiomas, ahí Ay, humildemente, humildemente. aprende español. Ajá. Entonces, cuando aprende español, pues Jerónimo Aguilar ya, dicen, mira, ¿sabes qué? Si así quieres, quédate, ya no te ocupamos para nada. Y ella ya actúa como la traductora oficial en este momento histórico, ¿no? Ya traducía, Le dijeron, nosotros te llamamos, cabrón. nosotros Gracias te por llamamos, participar, nosotros ajá, te llamamos. hay para otra. Y bueno, entonces pues ya, Oh, que fue su única función, ¿eh? O sea, ella nunca traicionó a nadie, nunca vendió al pueblo, lo único que hacía era traducir de esta parte, del náhuatl al español o al castellano y del castellano al náhuatl y ya está. Punto en boca. No pasó, y ya está. no pasó nada más, porque dicen que, o sea, sí hubo una pelea en Cholula donde se planeaba que lo iban a matar. O sea, ahí sí dijeron, cuando llegue este señor, le vamos a dar. Y entonces ella escucha en ¿A náhuatl y quién? le ¿A dice Cortés? a Cortés, ajá, a Cortés. Ella escucha Ah, y le ajá. cuenta y le dice a Cortés, oye, pues te van a matar. Y entonces dice, no, pues los mato yo primero. Ay, qué Y feo. los Ay, madrugan sí. y ahí sí fue como pues la única parte, ¿no? Pero ella nomás le tradujo eso. Porque cuando llegan a su encuentro con Moctezuma o Mocte, Moctezuma, creo también se le conocía, Ajá. pues no hay Ok. gran qué, ¿eh? O sea, de hecho dicen que Moctezuma y Hernán Cortés pues se llevaban bien, dicen que eran amigos, eran compas y platicaban y todo bien y todo tranquilo. Ah, sí. Que, ajá, o sea que Se llevan sus no hubo pulques. que, sí, o sea, sí, porque de hecho dicen que hay un escrito donde cuentan Ujú. que Cortés y Moctezuma tenían una relación homosexual, que no es cierto, pero, Ah. o sea, se juntaban y se platicaban y eran compas, ¿no? Entonces, bueno, Eran íntimos. eh, eran íntimos, pero haz de cuenta que Cortés y Moctezuma pues platicaban y Moctezuma medianamente sabía por cómo eran las reglas de la tierra y demás que pues eventualmente el pueblo iba a ser conquistado. O sea, no había como una forma de impedirlo y lo que él quería hacer era llevarlo el proceso de mestizaje como de una forma pacífica, ¿no? Decir, bueno, sí, aquí están mis mujeres, pues órale. ¿Quieres mis costumbres? Te las enseño. Órale. Y que ellos platicaban mucho y que porque a Moctezuma le interesaba mucho también conocer pues cómo era este otro lado del mundo y qué costumbres tenían y cómo era su vida y qué tal el Mediterráneo y no sé qué. Y entonces Ajá. le hizo una pregunta, le dijo, yo lo único que quiero saber es cuándo van a dejar de llegar. Y Cortés le dijo, nunca. Y sí, hasta la fecha siguen llegando pues españoles, ¿no? O gente de otros países. Bueno, Moctezuma dijo, bueno, está bien. Y cuando la relación amorosa entre Malintzin y Cortés inicia, es cuando Cortés manda a Portocarrero a entregar el quinto real, que era pues como este impuesto, ¿no? Que le entregaban a la corona cuando iban descubriendo tierras, le tenían que Ajá. entregar pues el oro y lo que encontraban. Y entonces Cortés como que ya le andaba ahí gustando
la Malintzin y dijo, pues ¿cómo le hago si ya tiene dueño? Pues lo voy a quitar del camino. Ya le empezó a ver. Dijo, no está tan mal. Ya la empezó a ver con ojos de amor. Empezó a ver bonita. Y entonces manda a Portocarrero a España en un barco a que entregara el quinto real. Y es cuando ellos tienen una relación amorosa. Y ahí es cuando ya... Cabrón. Ajá, cuando pues ya ¿Cómo tienen le hago? Pues mando a su marido al otro lado del mundo. ¿Cómo le hago? Pues lo espanto, Qué gacho. ¿no? Y pues entonces te digo que todo era muy cordial hasta que llega el momento histórico de el árbol de la noche triste. Bueno, Cortés se vino de Cuba sin permiso, porque no lo querían dejar venir a estas nuevas tierras. Entonces lo mandan llamar y él viaja a Veracruz, creo, para pues hablar ahora sí que con su jefe y decirle, no, pues o sea, sí me viene sin permiso, pero mira, aquí está chido, hay mucho oro, hay mucha mujer, vente conmigo. Y que en esa parte es cuando Alvarado hace la matazón que hubo en Tenochtitlán, porque había una festividad que era donde estaban haciendo sus sacrificios y no sé qué, y entonces él se espanta, por decirlo así, y ordena que ataquen a los mexicas. Y cuentan, según lo que yo vi, que Moctezuma salió a decir que no, que todo tranquilo, que en paz, que no hicieran revuelo, y lo apedrean. Entonces, estaban tomando chido. Ajá, entonces Moctezuma muere apedreado. O sea, muere días después, pero porque su pueblo lo apedreó. Y es entonces cuando entra Cuauhtémoc, al que le quemaron las patas, que a Cuauhtémoc le quemaron las patas, no Cortés, sino los tesoreros. Él pues era inexperto y demás, y entonces él dice, pues vamos a hacer guerra, vamos a pues proteger nuestra tierra. Y entonces, según dicen que cuando pasa lo del árbol de la noche triste, Cortés se va con sus hombres y con Malintzin, junto con a donde estaban los tlaxcaltecas, porque te acuerdas que dicen que la culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, que por la alianza que tuvieron con los españoles, pues se pudo hacer la conquista. Entonces llega con los tlaxcaltecas, empiezan a construir unas lanchitas para poder entrar por los canales de Tenochtitlán, y así se puede consumar ya en el 21 lo que fue la conquista, ahora sí con violencia y ahora sí con pues un montón de muertes. Que también la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas pues se dio gracias a la traducción de Malintzin, porque pues ella era la que ahora sí que llevaba los mensajes, pero los que se querían fregar a los mexicas eran los tlaxcaltecas, y por eso existió esa alianza, y todos los demás, porque era un pueblo muy odiado, exactamente. Se va Cortés con Malintzin a Honduras, y entonces ahí ella enferma en 1529 y muere. No se sabe de qué murió, no se sabe si murió de viruela o de cualquier otra enfermedad. Tuvieron un hijo que se llama Martín Cortés, y se cree que murió por ahí del 1529, 1551. No se sabe a ciencia cierta. No, Malintzin, que fue la que Okay. enfermó en Honduras y pues se murió allá. Yo te decía al principio que la Malinche como tal no existió con el artículo femenino, porque los mexicas le decían a Cortés Malinche. ¿Por qué Malinche? O sea, en realidad el Malinche era Cortés, porque Malinche significaba el dueño de Malintzin, o el que está con Malintzin, o si lo queremos decir más poéticamente, el que es de Malintzin, ¿no? Pero Malintzin era Malintzin o Marina, y Cortés era Malinche. Entonces por eso se dice que en realidad era el Malinche, no la Malinche. Que esta imagen que tenemos ahí de que es una traicionera y de que es una persona horrible viene después de la independencia, donde se crea este mito de que nos traicionó y por su culpa y no sé qué. ¿Cómo ves? No manches, qué desastre. Uh-huh. Sí. Y después, bueno, o sea, tenemos diferentes
Por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad tiene un escrito que se llama, creo que un ensayo que se llama Los hijos de la Malinche, una cosa así, y menciona que el mexicano es como es porque es hijo de la traición, es hijo o sea, somos huevones, somos el adjetivo negativo que nos quieras poner, porque somos hijos de la traición y somos hijos de la chingada y somos hijos de lo peor de lo peor, que por eso somos así. Y luego Rosario Castellanos, gran escritora, decía que la Malinche, que realmente no es el término correcto, sino que Malintzin, pues fue una mujer que estuvo atrapada en el patriarcado. Y pues de alguna manera sí lleva razón. ¿Sabes que yo recuerdo por ahí una vez leí que la Malinche, bueno, en el artículo decía la Malinche, pero bueno, Malinche, Ajá, sí, sí, claro. era súper lista porque de chiquita vivía justo en esta, como dices tú, ¿no? O sea, vivía en la frontera. Y entonces hablaba la lengua, lo que hablaban ahí en la parte olmeca, y como estaba en la frontera, hablaba también el náhuatl, o sea que desde morrita ella era bilingüe. Y que su papá la tenía así como que siempre muy juntito a ella, su papá le dijera, no sé cómo se llama el señor, o cómo se llamaba, y que era un señor así súper listo, y la tenía siempre ahí con ella, y eran súper fanáticos de la astrología. De hecho, creo que ahí donde vivían construyeron una torre y se subían así como que a ver las estrellas. O sea que la morrilla, antes de toda esta historia trágica, pues estaba súper bien educada. O sea, no solamente de costumbres y ese pedo, ¿no? Sino que, o sea, ya desde niña era bilingüe, sabía de astronomía, sabía de ciencias, o sea, era una morra que, pues, o sea, pues bien formada, ¿no? Sí, sí, claro. Y por ahí se dice también que si de niño, no es mi caso, pero se dice que si de niño aprendes, eres bilingüe de morrillo, o sea que creces así como que con dos idiomas a la par, como que tu cerebro agarra el pedo y luego es súper fácil. Por eso da mucho sentido que haya aprendido el maya súper rápido y luego el español no tiene nada que ver. Ajá. No, nada que ver, ninguna de las cuatro, nada que ver. ¿No? Por lo que yo tengo entendido, por lo que he podido apreciar. Oye, ¿te sabes la leyenda la leyenda después de ya cuando se murió de la Malinche? No, si me la supiera te lo hubiera dicho. Pues es que cuando se muere, pues ahora sí que le iban a enterrar, ¿no? Pero se la roban a la Malinche, o sea, el cadáver de la Malinche. Porque parece ser que nosotros la tenemos así como como dices tú, ¿no? Como que una traidora, como que es una mala figura. Pero parece ser que la gente de aquel tiempo, o sea, los lugareños, no la veían como mala. Parece que era una persona súper buena y que cuidaba a sus familiares, a sus allegados, a su gente, ¿no? A la gente, o sea, a los suyos, a los de su raza. Y porque ella parece ser que tuvo mucho poder, como tenía esta cosa de los idiomas y era lista y ese rollo, pues era pues, la favorita, ¿no? Además del patrón. Bueno, el chiste es que era súper buena con la banda. Y cuando se murió, no la dejaron enterrar, yo supongo que a la manera cristiana, y entonces la robaron. Y estuvieron así como que los españoles, cuando se dieron cuenta que se habían robado a la Malinche, empezaron a perseguirlos, ¿no? Dijeron, no manches, se robaron a la Malinche. Y empezaron así, y los que se la habían robado, pues ahí iban escapando y los españoles detrás, así. De hecho, hubo batallas y todo el rollo. Y entonces hubo una batalla en donde está el volcán Malinche, ¿no? Que está entre Puebla y Tlaxcala. Y entonces, mientras se agarraban a madrazos, pues unos escaparon con el cuerpo porque se supone que porque recordaban la leyenda de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y entonces subieron y parece ser que la metieron en una cueva del volcán.
que por cierto es un volcán activo, parece que es súper peligroso. Parece que ese volcán, o sea, sí tiene dos maneras diferentes de hacer erupción y podría ser una explosión tremenda. Bueno, y entonces que ya, ¿no? Que la meten ahí y ahí la escondieron. Y entonces, que cuando la pusieron, la gente, ya que podía ver el volcán desde abajo, empezó a ver la silueta de la Malinche en la punta. Y entonces, si tú ves ese volcán, es como que una cara así, ¿no? Así, que ahí se ve. Y que a partir de entonces empezó a llover más y la siembra era más chida y pues les empezó a ir mejor, ¿no? Era como que más abundancia y todo ese rollo y la gente empezó a tener mucha adoración por el volcán, porque era el volcán que tenía el espíritu de Malintzin y cuando se enteró la Inquisición, pues no les gustó porque eso era herejía, ¿no? Entonces, pues que ya llegó la Santa Inquisición y pues ya sabemos cómo es la Santa Inquisición y empezó a torturar gente por todas partes. Le pusieron Malinche al volcán porque no les gustaba ese nombre y entonces a cualquiera que adorara el volcán o que adorara a la Malinche, pues era así, ¿no? Torturado, matado y ese rollo. Y el pueblo sufrió mucho. Y entonces cuentan que eso a la Malinche no le gustó y que se empezó a aparecer por los pueblos. Y que se aparecía así con sus vestidos, su cabello largo así negro y que tenía sus ojos negros, 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 negros. Y que tiraba su grito característico que es el de ¡ay, mis hijos! Ay. Es la leyenda de la Malinche. Y respiras. La famosísima Llorona que conocemos. Sí. Eso Ay, dime si me da miedo. de la Llorona sí sabía, pero bueno, ahorita que decías de con sus ojos, no sé qué, también dicen que era muy guapa, o sea, que era una mujer muy bella y por eso, pues la querían, ¿no? Los conquistadores para iniciar el mestizaje con ella. Cuentan, no lo sé. Y bueno, también de aquí tenemos este bonito dicho que tenemos los mexicanos, cuando preferimos algo extranjero sobre lo nacional, decimos que somos malinchistas, ¿no? Porque preferimos lo extranjero que lo nacional. Bueno, pues en realidad fue una persona que sobrevivió, ¿no? O sea, que buscó la manera de sobrevivir. Sí, veía que decían que bueno, no creo que haya sido... ella entendió que al final del día eso iba a pasar, ¿no? Entonces ella no hizo lo posible, o sea, vivió su vida como para sobrevivirla y para sobrevivirla bien y encontró un lugar y demás, pero no, o sea, nunca traicionó a nadie, nada más fungió con sus habilidades intelectuales y tuvo un puesto dentro de este grupo de personas, porque, o sea, el hecho de que después le decían Doña Marina quiere decir que tenía un respeto dentro de este círculo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Oye, ¿sabías que ya cuando pues, ya los españoles ya estaban así casi que arrasando con todo, o sí, pues, ¿no? Arrasando con todo entre los pueblos caídos que llegaban a pedir, no sé si clemencia o un pedo así, ¿no? Cayó el pueblo de su mamá, el original de donde era ella, y llegó la mamá y el hermano, el hermanastro, llegaron ahí y cuando la vieron ahí toda sentada en su trono, que era la que mandaba, y que la mamá fue así de, ay hija, perdón, 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 y que la muchacha, doña Malinzi, pues que así, que se vio súper clemente, ¿no? Que la levantó y que le dijo, sí, mamá, no te preocupes, no hay pedo. No hay pedo entre nosotros, todo chido, todo bien, ya se abrazaron, lloraron, que se querían mucho, que no sé qué, y que parece ser que hasta le dio unos guaraches de oro puro. Y la mamá, pues, como pues muestra de respeto, no los usó y los subió a la montaña, al volcán, y parece que por ahí están escondidos o estaban.
A lo mejor alguien ya los Claro, encontró pero y dijo, estaban. presta. Pero parece ser que... Sé que ibas a decir, no los Mm. usó, pero los empeñó y con eso vivió durante mucho tiempo. Tuvo para comer durante los años siguientes. Los empeñó. Ahí en el Monte de Piedad. Sí. Pues sí, fíjate, esta sería En el- la bonita historia de la Malinci. Pues bien, la verdad es que bien, ¿no? Qué chido. Y fíjate que Que- también encontraba que, por ejemplo, pues la historia de esto que te decía que es una historia patriarcal, que hay muchos mitos, Ajá. o sea, muchas cosas que tenemos en la historia de México que en realidad fueron mujeres o que en realidad fue algo del sexo femenino lo que pasó, pero por historia se cambió. Decían que el caballo de Pancho Villa, el 7 leguas, en realidad no era caballo, sino yegua. Pero pues no lo pusieron como yegua y lo pusieron como ¿Ah, caballo. sí? Y así, ¿no? O sea que, por ejemplo, restos de héroes de la independencia o así que encontraron, que eran realmente de mujeres, dijeron que eran de hombres y no Ajá. sé qué. Entonces, Ok. pues que se han ido cambiando, ¿no? Las hombres mujeres por hombres o hombres por mujeres. Por, Algo así. Oye, a mí me suena medio raro porque en la revolución justamente la mujer y la figura femenina fue súper importante. ¿Sí? De hecho, Ujú. dando un salto al capítulo 1 de los corridos, un montón de corridos ponían como protagonista a las mujeres porque las mujeres en la revolución eran heroínas y coronelas y Sí, comandantas y eran, o sea, eran las que mandaban, ¿eh? sí, o O sea, sea, la sí, figura femenina estaba súper potente. sí, pero dime tú, en un libro de texto, cuando te hablan de una mujer revolucionaria, siempre te hablan de los hombres. O sea, a lo que yo me refiero es en esta parte de ya cuando te cuentan la historia, ya es una historia hecha por hombres. O sea, ya, Ajá. si las mujeres tuvieron mucho peso en la revolución y tenían sus pelotones, y de hecho María Félix tiene varias películas de la revolución donde muestra a esta mujer fuerte, ¿no? Que manda y que tiene a sus adelitas, o no sé si sea el término correcto, pero sí tiene su ejército. Ujú. Pero ya cuando tú vas a Y estudiar, abran la que viene Juan ajá, Gallo, va agitando en su caballo, viva la revolución. claro, y entonces, pero ya cuando vas a los libros de historia, pues ya no aparece como tal, o medio te aparece, por ejemplo, en la independencia, pues medio te aparece ahí Josefa, o medio te aparece ahí otra persona, pero no Sí, tienen el peso. Entonces, pues, se han ido como rezagando ya, claro. o Pero mira, relegando. yo tuve un maestro que decía que para temas de historia de México, la respuesta siempre dependía del libro que habías leído. Ujú. Porque decían que así, que la historia estaba súper revuelta, bien cañón. ¿No? Como ahorita decías que se decía que Cortés y Moctezuma tenían ahí sus que veres amorosos, también se dice que Maximiliano y un montón Ujú. de cosas ahí que, Sí, porque, ¿no? Así que dependiendo del libro que leas, que a mí me parece raro, o sea, sí puede ser, ¿no? Sí puede ser, sí, pero tranquilamente puede ser. Pero yo tenía entendido que, bueno, del lado de Cortés estaría complicado, eh, o sea, no estaría complicado que fuera homosexual, que hubiese sido homosexual, sino que por la religión y la educación y la Santa Inquisición y los reyes católicos todos detrás, tendría que estar así como que súper, 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 hiper, mega cuidado. Y también porque creo haber leído alguna vez, si alguien sabe, ya saben, aquí lo poco que sabemos lo sabemos entre todos, pero los mexicas no eran para nada amigables con los homosexuales, a diferencia de todas las demás de todas las demás culturas, de todos los demás pueblos que no tenían problema alguno. Yo recuerdo haber leído que los mexicas tenían castigos durísimos contra la homosexualidad, pero así durísimos al grado de que les daban así con un mazo en los testículos o les metían cosas horribles por Detroit. O sea, una cosa así tremenda. Todo eso me hacía raro, pero sí puede ser. Sí, sí, los dos patrones, pues, ¿quiénes lo decían? Si son los que mandan. no, o sea que era como el mito que se tenía, porque pues dicen que hubo como un secuestro, pero en realidad no fue secuestro, o sea, nada más se juntaron duraron muchas horas platicando en un lugar
y por eso se creyó que se había secuestrado y no sé qué. Pero como tenían esta relación tan amigable y platicaban tanto, después se creó el mito ese, pero no, o sea, nomás eran compas, nomás eran amigos y platicaban chido y no sé qué, y ya se platicaban sus costumbres, se platicaban sus tradiciones y ya. Simplemente O sea amigos, que este simplemente rollo amigos estuvo y nada siendo más. muy... Oye, entonces este rollo estuvo siendo muy diplomático, o sea, el cambio de gobierno, sí se puede llamar así, estuvo siendo, Sí, por parte de Moctezuma era por parte de diplomático y ya Moctezuma, cuando sí. entró Cuauhtémoc fue cuando Ajá. empezaron los chingadazos. Exactamente, que Moctezuma y Hernán Cortés tenían como este plan de mestizaje. Y entonces dijeron, pues sí, o sea, va a pasar, vamos a llevarla O bien, sea, el plan era, vamos a ser amigos, claro. vamos a ser amigos y O sea, ni yo te mato ni tú llegó me Hernán matas. Cortés y le dijo, mira, no se puede hacer nada, o sea, va a pasar, así que Sí, va a mejor pasar. vamos a hacerlo de la Y, mejor y, manera y posible. bueno, si no hubiera sido Cortés en el 21, en 1521, pues hubiera sido otra gente en 1522 o otra gente en 1523, porque, o sea, la, como se movía el mundo en esos años, pues era así, ¿no? Era de ir descubriendo tierras y las tierras que tú descubrías, pues te las apropiabas y ya, o sea, no, era algo que inminentemente iba a Como pasar, ahora con ya el sea por petróleo. como- ya fueran los españoles o fuera otra gente. Entonces era algo que, pues que iba a Ajá. pasar así como España estuvo conquistada por muchas, por los moros, ¿no? Por, bueno, diferentes otros Sí, pueblos sí, y así un como chorro de tiempo. Grecia y Roma, etcétera, pues igual, era algo que iba a pasar y según Sí, lo que sí, yo sí. investigué, Moctezuma pues sí trataba de llevar la fiesta en paz y decir pues vamos a hacerlo lo más pacíficamente posible porque entendió que era algo que no podía controlar. Y luego pues viene esta parte donde empieza la guerra, matan a Moctezuma y entonces Cuauhtémoc, inexperto, dijo yo voy a defender mi pueblo. Inexperto y bueno, también es entendible, ¿no? Empieza a la guerra y de todas maneras pues cae la, la gran Tenochtitlán en, en el 1521. No manches, me estás dando un super giro de, o sea, de perspectiva de la historia, ¿eh? O sea, esto que me estás contando yo, ni idea. Está chido. Me, me gusta, Pues sí, me gusta o sea, ese enfoque, ¿no? Así como, me suena bien. ajá, sí, No bueno, me eso fue suena lo que raro. te O digo. sea, no me da así como que, no es cierto, llegaron y nos mataron a todos y nos robaron y nos hizo, o sea, Lo, pues me suena lo que sí lógico vi que lo que me estás era... contando. O sea, ay, ¿tú sabías que hay una canción del 75, 74, 70, por ahí, que se llama La maldición de la Malinche? Ah, sí, sí, sabí, Está sí, bien la, potente. la vi cuando estaba haciendo yo Espérate. mi búsqueda en el YouTube. Vi que salió, pero no la escuché, pero sí sé Ajá. que está. Pero es que, claro, tenemos esta historia en donde tenemos Está, sí. héroes y villanos y entonces pues tenemos que agarrar un villano y tenemos que traicionar, tenemos que encontrar un traidor, Sí, ¿no? claro. Ahora sí que quién es el impostor y pues agarramos a Sí. la Malinche porque andaba con ellos Es, y también a los tlaxcaltecas, porque de hecho hay un ensayo ajá. que dice que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero sí sé que es mujer, y ahí pues también relata un poquito La culpa. la historia de cómo fue que se hicieron esta alianza y cómo pues ayudaron a la Mm. invasión, etc. Uh-huh. ¿Sabes qué me está viniendo en mente ahorita? Que sí, como dices tú, siempre estamos buscando de culpables, ¿no? El chivo expiatorio. Y, pero es raro, ahora me está llegando, ¿no? Que me parece ahora raro porque creemos que, o siento yo que tomamos como que en ese momento el imperio mexica era todo México, era todo el territorio, todo nuestro territorio, ¿no? Y la verdad es que pues había un montón de imperios, un montón de culturas, un montón de pueblos que estaban sometidos por los mexicas que en aquel tiempo andaban bien poderosos y les cobraban a todos por todo y les cobraban un montón de impuestos y les quitaban gente para sacrificarlos. Eh, y entonces ellos buscaban, o sea, los tlaxcaltecas o todos los
olmecas o todos los pueblos que andaban por ahí alrededor, pues buscaban liberarse, ¿no? Porque ahora sí que con este imperio que los sometía todo el tiempo, pues no podían progresar y tenían pobreza y se llevaban a sus guerreros, a su banda y los mataban. Yo no Sí, tengo, o sea, a mí cuando dicen lo de sacrificios, yo no digo, ay, salva sacrificios. No, o sea, si tienen sus sacrificios, sus razones tendrían. Como todas las religiones y todas las culturas de toda la historia han tenido sus razones para hacer lo que hicieron, ¿no? Pero, pues no es que la culpa fue de los tlaxcaltecas. Yo creo que si le vamos a echar la culpa a alguien, podemos echarle la culpa a los mexicas, por ejemplo, que o eran sea, si hubieran los sido, enemigos ajá, si hubieran sido naturales más de buenas todos los gentes, pueblos de alrededor. claro, Sí. sí, sí, sí. Si Porque hubieran creo que sido una más parte buenas en personas, la que pues todos los libros, o al menos que yo sepa, coinciden, es que todos hicieron alianza, o los españoles incluidos, para derrumbar el imperio mexica, ¿no? Esa es algo en lo que las historias coinciden también. bueno, también hay otra cosa ahí curiosa que encontré que dicen que, bueno, lo que se sabe de esa época fue por escritos que encontraron de Bernal Díaz del Castillo, que se cree que era Cortés bajo un seudónimo. O sea que esos Bajo escritos un que seudónimo. encontraron, ajá, están firmados por esta persona, pero se cree que fue el mismo Cortés, este, bajo este seudónimo, el que los escribió. Oye, ¿quieres que te lea unos versos de la canción esta? A ver. Que la encontré. Está bien potente. Te voy a leer los últimos, nomás. Dice, se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Maldición de Malinche, enfermedad del presente. ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Pero, pues, fíjate que en realidad Yo cuando oí ese pedazo sentí feo. pues sí, el nativo ya era bondadoso, o sea, ya era dador, porque según lo que vi, cuando llegaron, pues les daban oro y les daban mujeres y les daban cosas, o sea, ya era como, ya venía en el gen antes de cualquier traición o de Ya, cualquier conquista, ya era amigable. ya era amigable. Ujú. Sí, también dicen que eso de que lo confundieron con Quetzalcóatl, bueno, con un dios, que porque era mitad humano y mitad animal, Ajá. que también es falso, que también es un mito, y que esa parte de que nos conquistaron porque ellos traían, ay, pistolas, pero tenían otro nombre, Fusiles. fuertes, no me acuerdo, bueno, que traían así como sus pistolitas Ajá. que también, o sea, porque en realidad Cortés llegó con 700 hombres y pues llegas a una tierra donde Sí. le doblas el número, No, entonces tampoco era un gran cañón. ejército. Sí, sí, Que sí. todo eso de que porque traían armamento y no sé qué, que por eso nos conquistaron, que también pues es mentira, o sea, se supone que del 19 al 21 que fue la conquista, fue más o menos tranquila. El 20 fue un año muy tranquilo para ellos, a diferencia de nosotros, y, y hasta que llegó la consumación, pero que no, o sea, no hubo gran qué, o Sí. sea, O sea que se pudo llevar todo de estuvieron manera ganando pacífica terreno hasta ese momento. diplomáticamente, ¿no? Supongo. Sí, fueron ganando terreno conforme iban Sí, sí, avanzando, sí. conforme fueron avanzando de Yucatán Sí, porque si llegan 700, pues a no la Ciudad de iban. No. México y ya. Claro, claro, sí, sí. Suena lógico. Y ya saben, manda, si tienen ahí, si ustedes leyeron un libro distinto, ya saben, ahí comenten que nos encanta leerlos todo el tiempo y hacemos siempre lo posible por contestarles a todos. Y además ahí se aprende un montón de cosas en la caja de comentarios, ¿no? Oye, ¿y tú te consideras malinchista? ¿O del 1 al 10, qué tan malinchista crees que eres? Yo creo que, a ver, cualquiera que me conozca va a decir que yo consumo mucho
contenido español, ¿no? Series, películas, música, Ajá. lo que sea. Pero no creo, porque sí soy muy de, o sea, yo tenía una amiga venezolana, Ajá. y por ejemplo, cuando, no sé, nos querían hacer burla del acento o de alguna palabra que nosotros dijéramos, Ajá. yo me enojaba. O sea, sí los veía así como de, Sí. "Ay, o sea, ¿por qué? ¿No? Y yo la imitaba a ella, pero yo la imitaba a ella para mí, o sea, era como yo así con mi mamá, así, ¿no? Así en cortito. Ajá. Pero porque su acento es muy bonito. Pero ellos sí lo hacían como, no sé, como en una burla y a mí me daba como de, "Ah", Como coraje. ¿no? Entonces no me considero tan, sí, no me considero tan malinchista, porque sí creo que no. Para no meterme en más problemas, creo que digamos que un Para no, 3. para no echarme agua, ¿no? De solita. Un 3. Órale. No, pero sí, es Sí, sí, verdad sí. que, ¿Tú? pues no sé, no sé, ¿Tú que vives en esas tierras tan extrañas? pues es que ya es distinto. A ver, yo siempre, desde que vivía en México, siempre he consumido mucho mexicano. Siempre. Pero tiene que ver mucho también con la educación que tuve, porque nosotros desde muy morrillos teníamos un grupo de danzas folclóricas, ¿no? Y entonces siempre estábamos ahí con... Sí, pues es que eso era, ¿no? Y entonces teníamos desde danzas aztecas y luego danzas regionales de todos los estados, ¿no? De Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, toda la parte de las diferentes huastecas, etcétera. Entonces sí estaba yo ahí muy metido y además siempre teníamos giras interranchonales, porque bueno, con esos grupos bailábamos un montón. Y entonces siempre estábamos pues muy metidos en pueblos así súper chiquitos, ¿no? Es que era como que... Yo creo que en ese momento mi cabeza no daba, o sea, no podía dimensionar otra cosa. O sea, esa era la realidad y ya estaba, ¿no? Porque estábamos ahí en el pueblo y viviendo con en este mundito de folclorismo. Entonces, o sea, yo no escuchaba ni música en inglés, pues. O sea, toda la música que escuchaba era en español o de mexicanos. Ah, bueno, sí. O sea, lo más extranjero que llegaba a escuchar era Rocío Dúrcal, ¿no? Así, de repente, cuando ya empezaba yo a echarme mis chelas. Ya así, lo más extranjero era eso, pero pues cantaba rancheras. Y, y ahora que estoy fuera, lo extraño más. Y la verdad es que, pues, o sea, la cultura española, la cultura italiana, lo que yo puedo apreciar de ellos viviendo acá, o también cuando han andado por ahí por tierras alemanas, pues es súper chida, ¿no? O sea, sí está súper padre y la verdad tienen cosas que se disfrutan un montón, pero yo siempre encuentro el hilo conductor, o sea, siempre en ellos, en sus tradiciones, veo nuestras tradiciones, ¿no? O sea, en sus fiestas de algún santo, de la Virgen, o en las peregrinaciones, eh, veo, o sea, yo veo cómo hay una peregrinación y llevan a la Virgen y va la banda atrás y tiran pirotecnia y todo, y yo veo la fiesta del pueblo en donde llevamos al Señor de la Loa y hasta la banda y tiran pirotecnia, pues, o sea, es igual y de repente, yo que sé, hay una fiesta italiana y es lo mismo, o sea, somos hijos, o sea, para mí, esto ya opinión personal, ahí así, ¿no? Muy personal opinión, nosotros somos nietos de los italianos. Porque según yo, en mi razonamiento y en mis pláticas de borrachera, o sea, gran parte de la cultura española viene de la tradición romana, del imperio romano, ¿no? Lo que viene siendo pues, ahora, lo que vendría siendo Italia, digamos, ¿no? Sobre todo por toda la parte católica de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia apostólica romana? ¿Cómo es esta madre? ¿La iglesia católica apostólica románica o cómo? Apostólica y romana, ¿no? Ajá. Ujú.
Bueno, y entonces Apostólica romana. yo veo muchas similitudes y hago mucho la conexión. Entonces, para mí no somos tan distintos, ¿no? Inclusive la comida. Fíjate, estaba yo viendo hace unos días a una comediante que se llama Sofía, niño de Rivera. No, Sofía, niño de... algo así, ¿no? Y, Sí, Sofía Rivera. y entonces vi un pedacito en donde ella, que supongo que será un monólogo muy viejo, en donde ella hablaba de cómo le explicabas la comida mexicana a un extranjero, ¿no? Y entonces ella dice, no, pues que los chilaquiles que son Que todo es tortilla, con ¿no? ajá, ándale, esa madre. Seguro que todos saben perfecto de qué estoy hablando. Bueno, en Italia, chingos y chingos y chingos de variantes de pasta, pero todo es pasta y salsa. O sea, podría ser al revés. ¿Cómo le explicas un italiano, cómo le explica la comida italiana a un extranjero? Pues es pasta y con salsa, ¿no? Y son así, o sea, es igual. A mí, pues, o sea, eso ya es, eso es ya mi manera de ver la vida, a lo mejor. Pero no, yo no veo Sí, grandes diferencias. pero ya en el término malinchista, ¿cuánto prefieres lo extranjero a lo nacional? O sea, deja de similitudes de No, culturas. no. ¿Cuánto prefieres tú lo extranjero a lo nacional? No. Yo, ¿Nada? yo, yo amo el chilaquil. Yo no sabes lo que yo daría por unos chilaquiles Ah, en la no, sí, yo mañana, también. ¿no? La verdad es que no. Yo puedo comer chilaquiles toda la vida. No, yo Es mi comida más sí. Y favorita. la barbacoa, ¿no sabes cómo extraño la barbacoa? Mucho, mucho. Extraño mucho la comida, o sea, extraño mucho la gente, la fiesta, el calor mexicano, la música, allá. O sea, o sea, yo hago lo que puedo acá, ¿no? Y me pongo los discos de música mexicana, de música ranchera, los corridos, los grupos que son el rock mexicano, todo esto lo sigo consumiendo chingos. Y, y sí, oye, sí, la verdad es que lo consumo mucho. Yo no sé si estoy mal, yo no creo, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor muy poco, a lo mejor no me doy cuenta, pero yo nunca no recuerdo haber dicho, ay, ese güey es campesino, ese ya, no, pues porque anduvimos ahí, pues, o sea, a lo mejor por eso, ¿no? Pues no, Ok, bueno, dos, está muy bien. uno, no sé, tres, no sé, súper poco, la verdad. ¿Y ustedes, Vale. ahí en sus casitas, qué tan malinchistas son? Vamos a hacer un top del 1 al 10. Ahí nos ponen yo 9, yo 1, yo 10 porque yo soy austriaco. Otros ponen yo 10 porque ya vivo en Dinamarca. Y así. ¿No? ¿Te late? Va. Pero- Bueno, vamos ahí. Pues gente bonita, racita hermosa, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por seguirnos, por querernos, por suscribirse, por darnos like, por comentarnos. Nos hace súper feliz ver que nos acompañan, que están con nosotros. Nosotros nos despedimos. Quédense con nosotros. Esta es su casa, este es su canal, esta es su familia. Este es el Desempate. ¡Chao!